En primavera puedes regar tu jardín hasta 3 días a la semana y cuando llegue el verano puedes regar aún más, pero la buena noticia es que no es necesario. Guarda esos días de riego adicionales para el verdadero calor del verano y ayuda a nuestra comunidad a conservar agua. La clave para un riego inteligente aquí en el desierto es aumentar gradualmente los días de riego entre temporadas. El error más grande que cometemos cuando empieza a hacer más calor es que pensamos que nuestras plantas requieren más agua. Las plantas deben de estar únicamente humedecidas, más no mojadas. Se nos mueren por exceso de agua o por no agua. Así es que háganlo paulatinamente, no es necesario de un día para otro mojar nuestras plantas demasiado. En verano también querrás cumplir con las restricciones de riego durante el día, que prohíben regar en la parte más calurosa del día, entre las 11 a.m. y las 7 p.m. Ajusta tu reloj de riego para que riegues antes del amanecer y así evitar la pérdida de agua por evaporación y por los vientos al final del día. Y recuerda, no importa en qué temporada sea, el riego los domingos nunca está permitido. Ahora hablemos de cuánto tiempo debes hacer funcionar tu sistema de riego. Realmente depende de si tienes césped regado con rociadores o plantas regadas por goteo o ambos. De cualquier manera, nunca querrás hacer funcionar tus rociadores y riego por goteo durante el mismo periodo de tiempo. El tiempo necesario para nuestro sistema de goteo, recuerden que tienen que ver el tipo de planta que tienen y los requerimientos que esta planta requiere. Algunas plantas necesitan más agua y otras plantas necesitan menos. Primero veamos qué tipo de planta tenemos para darle la suficiente agua que requiere. No todos los drippers o el sistema goteo trabajan igual. Algunos dan 2 galones por hora, algunos dan 0.5 galones por hora, que son para las plantas desérticas. Algunas requieren de 15 a 40 minutos, algunas otras requieren hasta 60 o 90 minutos. Entonces, mientras el ciclo de goteo sea más lento, van a necesitar más tiempo. Cuando el sistema de goteo sea más rápido, requieren menos tiempo. La regla general para regar el césped con rociadores es muy sencilla. Recuerden ustedes que los rociadores dan galones por minuto y el sistema por goteo da galones por hora. Yo les sugeriría a ustedes que cuando esté trabajando su sistema de riego, observen que los rociadores estén hacia adentro, hacia el lugar donde se va a rociar. Ahora bien, el sistema de ciclo y remojo podríamos hacerlo en 3 diferentes tiempos. Recuerden que necesitamos 12 minutos para hacer este riego. Si los ponemos los 12 minutos corriendo continuamente, vamos a desperdiciar el agua. Pero si lo ponemos 4 minutos, después de 2 horas otros 4 minutos y después de otras 2 horas otros 4 minutos, vamos a tener el tiempo suficiente para que la tierra absorba esa agua que estamos poniendo en el césped y trabaje en la raíz donde necesitamos la humedad. Haz tu parte y ajusta tu reloj para cumplir con las restricciones de riego de temporada, pero solo agrega más días de riego según lo necesite tu jardín. Riega solo en los días asignados y nunca riegues los domingos.